Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Conversaciones de Blindaje Empresarial en DK Innovación Legal. Este es un espacio donde analizamos temas que están transformando el comercio exterior, la industria y el cumplimiento empresarial en México. Hoy abordamos un tema que está generando enorme expectativa en el sector automotriz y manufacturero, la revisión del TEMEC, los efectos del nearshoring y los retos que enfrentan la cadena de suministro de Norteamérica. Para conversar sobre ello, tenemos el privilegio de recibir a uno de los líderes más importantes del sector automotriz a nivel nacional. Nos acompaña el doctor Manuel Montoya Ortega. Me voy a permitir leer su semblanza. El doctor Manuel Montoya Ortega cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en planeación estratégica, desarrollo de negocios, creación de clústeres industriales. Actualmente es director del clúster automotriz de Nuevo León, el Cloud, y es socio fundador de N Estructuras de Negocio. Es doctor en administración y cuenta con una maestría en administración de empresas por el Business School de Barcelona. Es ingeniero químico administrador por el TEC de Monterrey. A lo largo de su trayectoria, ha presidido Red Nacional de Clúster y de la industria automotriz, el RedCam, y ha colaborado con empresas e instituciones nacionales e internacionales. Actualmente participa en diversos consejos vinculados con la competitividad, la innovación y el desarrollo industrial en México. Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por haberme incluido aquí en sus podcasts. Encantado. Gracias. Manuel, antes de entrar al tema del TEMEC, me gustaría poner un poco en contexto. La industria automotriz representa uno de los motores económicos más importantes en México. Hablamos de una industria profundamente integrada a Estados Unidos y Canadá, donde cualquier cambio comercial tiene repercusiones prácticamente inmediatas. Y precisamente por hoy tenemos que conocer tu visión. Manuel, ¿cómo describirías hoy la importancia del TEMEC para la industria automotriz en México? Bueno, antes de hablar del TEMEC que acaba de NAFTA, pues se firmó en el 94 y que hizo que México colaborara de una manera muy estrecha con Canadá y Estados Unidos, pues sobre todo con Estados Unidos. Y la industria automotriz es una industria que creció, ya existía, pero creció enormemente con esa firma del tratado. Estados Unidos ha sido un país líder en la fabricación de autos hace muchos años. Lo que hizo México con la firma del NAFTA fue integrarse a sus cadenas de valor. Y eso hizo que muchas inversiones llegaran, tanto de armadoras como de proveedores de primer nivel. Y bueno, pues eso hizo que creciera la industria automotriz en México. El TEMEC, ¿qué vino a hacer? Vino a afinar ese tratado que, si bien favoreció mucho la integración de la industria mexicana en la estadounidense, todavía padecía de que teníamos que importar muchas cosas de Asia y de Europa. El TEMEC incrementa el contenido regional, ¿no? En el caso de los autos, del 62% al 75%. Pero más importante es que el TEMEC le puso reglas a las autoparques, que van del 65 al 75%. Antes el proveedor de autopartes, digamos el Tier 1, que no estaba obligado a comprar a proveedores locales. Digo locales, puede ser en México, Estados Unidos o Canadá. Él con que ensamblara en algún lugar de Norteamérica ya consideraba su autoparte como norteamericana. El TEMEC pues ya no, ya le puso una regla que su contenido también tiene que cumplirse, ¿no? Esto es lo que ha estado moviendo a la industria automotriz local en las diferentes regiones de México para integrar proveedores locales, porque esas transnacionales que antes traían los insumos pues de Europa o de Japón o de Corea o de China, pues para poder cumplir las reglas de origen como autoparte necesitan comprar a proveedores locales. Y entonces eso ha hecho que del 2019 a la fecha muchas transnacionales compren más a proveedores que llamamos Tier 2 en México. Entonces eso nos ha favorecido mucho. También hay que tomar en cuenta que en los años 90 quizás en México se fabricaba menos de 1 millón de autos. En el año 24 y 25 se fabricaron casi 4 millones de autos. Estamos hablando 4 veces el tamaño de la industria de vehículos. La de autopartes ha crecido todavía más, ¿no? Ahora, en sus últimos años,
La producción ha estado por $120 billones. Ambas industrias son hoy las principales industrias exportadoras de México. Generan más exportaciones que el petróleo, el turismo y las remesas juntos, ¿no? Entonces, por eso la industria automotriz es clave para la economía de este país, que ya sabe, entre el autopartes y de vehículos, estamos desde el 5 y el 6% del PIB nacional. Entonces, y genera entre ambos alrededor de 2 millones de empleos. Entonces, sí es una industria importante, es una industria que tenemos que cuidar. Y pues obviamente ahora hablaremos un poco de todos estos cambios que hemos sufrido en el tema de los aranceles, pero tenemos que llegar a un punto donde la industria siga tan pujante como ha estado hasta ahora. Muy interesante lo que comentas. Yo en lo personal desconocía el número que diste sobre la fabricación de autopartes. Es impresionante cómo ha crecido esto en México, ¿verdad? Y en cuanto al TEMEC, pues nos damos cuenta que no es únicamente un tratado comercial, es un elemento que ha permitido integrar completamente las cadenas productivas de Norteamérica. ¿Cuál consideras que ha sido el principal beneficio del TEMEC generado para el clúster automotriz y para la industria en general? Yo creo que el principal beneficio ha sido que se haya integrado más a los proveedores locales, que antes la tenían muy difícil, ¿no? Competir contra sus homólogos japoneses, por ejemplo, los chinos. Pues hoy nuevas reglas favorecen al proveedor local, siempre y cuando obviamente cumpla con la calidad del producto, que eso sí lo cumplían. El problema era que de alguna manera tenían mejores condiciones los proveedores extranjeros, porque ya tienen mejores condiciones financieras, donde incluso a veces tienen ayuda a sus gobiernos, donde obviamente tenían más tecnología. Entonces, el TEMEC ha obligado a las transnacionales a comprar en México. Y eso ha ayudado a generar más negocio para los empresarios locales. Y eso es muy bueno porque pues no se trata solo de crear empleos. Está bien, pero pues si la inversión extranjera es solo para empleos, pues vas a generar economías de empleo, ¿no? En cambio, si tú generas negocio para los empresarios locales, generas crecimiento. Y es lo que esperamos que el TEMEC siga favoreciendo, que los proveedores locales de insumos y de componentes puedan integrarse a las cadenas y aprovechar toda esta dinámica que el NAFTA y luego el TEMEC han generado en la industria automotriz. Sí, entonces el TEMEC ha beneficiado a las empresas mexicanas, a las reglas de origen para que puedan cumplir con ellas y haya más proveeduría regional. Desde su perspectiva, ¿qué tan preocupada está la industria actualmente con todos los comentarios que hace Estados Unidos respecto al Tratado de Libre Comercio? Pues es complicada la situación porque genera incertidumbre, ¿no? Desde que el presidente Trump impulsó los aranceles a los autos y a las autopartes, pues ha generado incertidumbre, ¿no? Porque, pues primero, pues los aranceles de 25%, luego, pues lo que cumple TEMEC, pues entonces no paga aranceles, pero hay parte que sí cumple, pues que no cumple, pues tiene que pagar esos aranceles. Entonces, ha generado esa incertidumbre y obviamente también su interés de regresar la industria a Estados Unidos. Están haciendo un gran esfuerzo en Estados Unidos para que esto suceda. Para mí me parece que no todas las autopartes, por ejemplo, están en condiciones de regresar a Estados Unidos. Les resultaría demasiado oneroso, por ejemplo, hacer arneses eléctricos que requieren mucha mano de obra y llevarlo a Estados Unidos, con el nivel de sueldos que tienen allá comparado con el que tenemos acá. Y son procesos que va a ser difícil automatizar, donde la mano de obra siempre se va a requerir. Y bueno, ahí es donde México puede aportar valor. O sea, nuestra economía es diferente y pues podemos poder producir eso de una manera más competitiva. Entonces, bueno, pues yo creo que esa incertidumbre ha hecho que no se está frenando la producción. Como les decía hace rato, en el año 24 produjimos 4 millones de coches. En el 25, con todos los aranceles, se produjeron casi 4 millones de coches. Y este primer semestre del 26 se produjeron casi 2 millones. Entonces el nivel de producción sigue al mismo ritmo. Lo que sí ha sucedido es que todo lo nuevo se ha parado, ¿no? Las nuevas inversiones, los nuevos lanzamientos de modelos,
la introducción de la electromovilidad, todo eso está frenado. Entonces, esos son los efectos que ha traído ese tema de los aranceles. Sí, me imagino, pues ha sido bastante complicado. Y más con los comentarios que hace el presidente Trump, que de repente dice que ya concretó con General Motors que se va a regresar al Detroit. Pero yo, por ejemplo, veo la planta de Ramos Arizpe y lo primero que pienso es la inversión que tendrían que hacer para cambiarla de Ramos Arizpe al Detroit. No creo que General Motors diga, sí, ahorita me cambio. Sí, pues sí va a haber ciertos movimientos, ¿no? Como lo que se anunció de la planta de Toyota que se va a Texas. O sea, sí va a haber cierto movimiento. También es cierto que las empresas piensan a 10, 15, 20 años. Uh-huh. Y los presidentes de Estados Unidos piensan en 4 años. Entonces, las decisiones no se toman tan visceralmente, y más cuando estamos hablando de inversiones importantes. Sí ha pasado que ha regresado algo de producción a Estados Unidos. En lo personal veo difícil que se vaya mucha producción a Estados Unidos, entre otras cosas porque el americano medio no quiere trabajar en manufactura. Da la impresión que el presidente Trump quisiera regresar a los Estados Unidos de los años 70 y 80, que ya no existe. Quizás el que vivió siendo un empresario joven. Hoy la economía y la sociedad americana son muy diferentes. Entonces el americano medio no quiere trabajar en manufactura. Es que es lo que yo siento, que le habla al americano medio de te voy a regresar a tu empleo. Y suponiendo el caso de las armadoras, pues muchas les van a decir, ok, tú me regreso, pero no voy a contratar a los créditos empleados que tenía yo cuando nací. O sea, voy a meter robots, ya voy a meter otras cosas. Entonces no estés esperando que te voy a contratar a toda la plantilla a la que le estás prometiendo que va a regresar el empleo. Oye, aunque quisiera, no hay gente en Estados Unidos. ¿Sí? Una empresa del Closa, me recuerdo que tenía plantas en Estados Unidos y aquí. No, es una empresa europea. Cerraron la división en Estados Unidos para traérsela a México porque ya no conseguían gente. O sea, habían hecho una inversión importante para tener ese proceso. Lo detuvieron porque no encontraban gente donde estaban. Entonces, está bien que regresar la producción a Estados Unidos, volver a industrializar, pero va a ser hasta cierto punto. Y van a seguir requiriendo a México, que México no solo tenemos unas condiciones económicas más competitivas, la mano de obra, sino que la gente quiere trabajar en manufactura. Nos gusta la manufactura, nos gusta la ingeniería. Por ahí escuché el otro día que México es el 6º productor del mundo de ingenieros. Que ya es bastante, si consideras los que se gradúan de ingenieros en China y la India. Entonces, tenemos gente joven, tenemos muchos ingenieros, es un lugar magnífico para producir. Entonces, contra eso está luchando el presidente Trump, contra la realidad de un México muy competitivo. Fíjate, pues bastante interesante le comentas. La mano de obra mexicana, aparte de que es muy buena, pues es más barata que en Estados Unidos. Yo he sabido de temas de que mientras aquí el mexicano promedio te está cobrando, por poner un ejemplo, 100 pesos, pues el gringo que quiere cobrar $50 la hora, más su hora de comida, más sus beneficios. Entonces, eso saca de contexto a las empresas. Como dices, no hay empleados para esas empresas. Entonces, creo que sí tiene un tema muy fuerte por ese lado. A mí lo que me preocupa es que todo el tiempo anda diciendo que le quiere cancelar, y pues ya ves que ya no lo renovó. Ahora estamos en revisiones cada año. ¿Cómo afecta al uso automotriz que se tiene que revisar cada año el tema? Yo creo que esto lo que sigue fomentando es la incertidumbre. Y las decisiones de largo plazo se retrasan. Porque pues claro, una empresa que está pensando poner una planta que le va a dar beneficios en los próximos 10 años, pues dice, oye, tomo la decisión hoy o la hago el próximo año o dentro de 2 años, ¿no? O cuando sea el señor Trump. Entonces, por eso decía hace rato que lo que ha frenado toda esta incertidumbre son las nuevas inversiones.
y nos estamos quedando atrás de tecnología. Hoy el jugador más importante de la industria automotriz es China y ellos avanzan a pasos agigantados. Si uno va a Estados Unidos te encuentras que los vehículos son autos, modelos viejos. Antes ibas a Estados Unidos a ver coches, ahora vas y te dan un poco de vergüenza. No se ha desarrollado. Y en cambio vas a China y ya han aparecido marcas nuevas. Es más, marcas que hacían celulares, ahora hacen vehículos como Xiaomi. Y unos vehículos preciosos y de alta tecnología. Mientras aquí nos estamos peleando por los aranceles, allá están avanzando a pasos agigantados en el tema tecnológico. Entonces, pues seguimos con esta necesidad de estar peleándonos por el balance económico y que si hubo aranceles o no. Lo único que estamos haciendo es quedarnos atrás en la competencia global. Europa ya lo entendió. Los europeos se están aliando con los chinos. Los chinos están llegando a Europa a instalar fábricas o a comprar fábricas que los empresas tradicionales han dejado, ¿no? Y entonces hay que empezar a jugar ahora con China. Sí. Son los que tienen la tecnología hoy para el vehículo del futuro. Concuerdo contigo. Yo recuerdo que antes ibas a Estados Unidos y veías autos 2 años avanzados a los que se vendían aquí en México. Y como dices tú, ibas a ver los modelos nuevos. Ahora sí te encuentras autos nuevos, pero no como antes. Y ahora ves los carros chinos que hasta se estacionan solos y ya se manejan solos. Van en la punta de lanza en temas tecnológicos. Sí. Hay unas cuantas empresas americanas, obviamente Tesla, que fue el primero que me dio ficha. Rivian, Lucid, pues son marcas que sacaron pequeñas, ¿no? Y de ahí se quedaron. Las marcas tradicionales, lo poco que han desarrollado de vehículo eléctrico, por ejemplo, es mucho más caro que los vehículos chinos, incluso con menos tecnología. Me tocó ir no hace mucho a un congreso de baterías en Estados Unidos. Y yo esperaba encontrarme con las tecnologías, y no eran baterías de plomo. ¡Wow! Era como regresar a los años 90, ¿no? Y a mí me impresionó fuertemente ver ese retroceso tecnológico que estamos viviendo en Norteamérica. Aquí no lo sentimos tanto quizás por la entrada de los vehículos chinos, ¿no? Y les hemos permitido entrar aquí a tomar un poco de nuestro mercado. Entonces vemos vehículos más avanzados de lo que uno ve en Estados Unidos. No tanto como en Europa, donde ya han entrado ya a avanzarla y hay países donde ya solo se venden coches eléctricos. Y aquí vamos todavía lento en ese tema, ¿no? ¿Consideras que México sigue siendo atractivo para la fabricación de vehículos eléctricos? Yo creo que México sigue siendo atractivo para la fabricación de cualquier cosa, incluidos los vehículos y los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque somos un país que hemos aprendido a la manufactura, que la gente le gusta la manufactura, que ya hemos desarrollado una base de productividad importante, sin fortaleciendo, ¿no? Pero ya hoy hay una base de proveedores muy importante, donde hemos aprendido, ¿no?, a desarrollar producto. Entonces yo creo que México sigue siendo un líder en el mundo de manufactura. Y esto lo que va a pasar es que pues, se tiene que fortalecer. Somos parte de la ecuación de la economía de Estados Unidos. Si nosotros no nos fortalecemos, la economía de Estados Unidos se va a debilitar. Y viceversa, en la medida en que México y su economía y su manufactura crezca, la economía americana va a estar más fuerte. ¿Consideras que en algún momento lo que viene siendo México, Estados Unidos y Canadá puede hacerle frente a China y Asia? Como estamos ahorita, de ninguna manera. Digo, estamos peleándonos por los aranceles y cobrando impuestos demás, que son los aranceles. En vez de estar haciendo equipo, desarrollando nuevos productos, instalando fábricas de baterías, instalando centros de ingeniería. Y estamos peleándonos por seguir haciendo coches de gasolina que ya van de salida. En China claramente ya menos de la mitad de los coches que se venden son de gasolina. Ya los eléctricos superan a los de gasolina.
Entonces, en las condiciones en las que estamos ahorita, no hay manera de competir contra los chinos. Sí, ciertamente hay un concepto ideológico que no ayuda y que afecta, porque los chinos hoy, además de trabajar con subsidios de sus gobiernos, pues ellos no tienen la mentalidad de ganar dinero. Su objetivo es generar empleo. Entonces, claro, aquí cualquiera que fabrica vehículos quiere ganar dinero. Entonces, eso te pone en una tesitura difícil. Entonces, por eso, ahí sí cabe la posibilidad de poner los aranceles correctos para jugar en las mismas condiciones. O que los chinos vengan aquí a producir sus vehículos. Que no hace mucho sentido es que aquí vendan vehículos sin producir vehículos. Cuando durante años el gobierno de México le ha exigido a las marcas, si tú quieres vender aquí, tienes que producir acá. Y ya lo hizo Brasil. Brasil dijo, oye, tú quieres estar aquí, vivo ahí, Great Wall, etc. Tienes que producir aquí. Y ahí está, ya está produciendo vehículos así. Los chinos, es lo que vamos a hacer aquí. Si Estados Unidos quiere a otro ritmo, quiere seguir peleándose con el tema de los aranceles, yo creo que podemos avanzar en el tema tecnológico haciendo alianza con empresas chinas. Muy interesante. ¿Tú cuánto tiempo le das de vida al carro a gasolina? No, a ver, el coche de gasolina va a continuar, ¿no? Y yo creo que por lo menos hasta el 2030 va a ser muy presente. Pero el coche eléctrico tiene que ir ganando el mercado. Porque lo necesitamos además como mundo. Debemos dejar de contaminar, ¿no? Todo lo que son las energías renovables y convertir los vehículos eléctricos, eso nos puede dar más sostenibilidad en el tiempo. Entonces, yo sé que hay temas políticos y ideológicos en medio, pero al final vamos a tener que dar ese paso. No va a ser de la noche a la mañana, se va a tardar años en que saquemos los coches de gasolina de las calles. Pero bueno, yo siempre digo, hace un par de años dije que hice un viaje al futuro. Que fui a una agencia de viajes y pedí un boleto al futuro. Y cuando me lo dieron vi que decía Oslo. Entonces fuimos a Noruega a ver qué estaba pasando. Y efectivamente en Noruega se habían propuesto desde el 2018 que en el 2025 iban a dejar de vender coches de gasolina. Y en el 23 estuvimos allá, ya era como más o menos casi 90% de las ventas eran vehículos eléctricos, no híbridos, eléctricos. Y efectivamente el 1 de enero del 2025 dejaron de vender coches de gasolina. Obviamente en la calle sigue habiendo muchos coches de gasolina, pero que poco a poco van saliendo. Y las gasolineras se han ido transformando en electrolineras. Y la infraestructura se ha ido creando para que el país esté conectado de punta a punta con cargadores, etc. Entonces, yo creo que ese es el paradigma. Claro, Noruega es un país pequeño y con mucho dinero. Pues, pero eso fue el primero, ¿no? Un país grande, como México, como Estados Unidos, nos vamos a tardar más tiempo. Pero creo que la ruta ya está marcada. Bastante interesante el tema de los autos eléctricos y toda esta incertidumbre. Vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar del nearshoring, si no tienes un interviniente. Se habló mucho de y parecía que México tenía una oportunidad histórica con el nearshoring. Sin embargo, pues ahora las nuevas variables parece que nos cambia el panorama. Durante los últimos años se habló del nearshoring. ¿Crees que la incertidumbre del TMEC haga desaparecer este fenómeno? No lo desaparece del todo, pero sí lo ha frenado, ¿no? O sea, el nearshoring, el TMEC, digamos, movió a la industria automotriz. El TMEC más bien ha sido el resultado de los aranceles que Estados Unidos impulsó a un montón de productos chinos y que Estados Unidos producía en China. Es más, sus mismas empresas producían en China para Estados Unidos. Entonces, esas empresas han regresado a Norteamérica. Cuando vienen a Norteamérica, al regresar, pues sí, mejor que Estados Unidos lo pongan más. Ese es el fenómeno del nearshoring. Lo que yo hacía en China, lo traigo a Norteamérica. Y para nuestro caso, México. Y eso estuvimos, no sé, del 21 al 24 con un gran movimiento, hasta que llegó el presidente Trump, que empezó a poner aranceles y obstáculos, ¿no? Entonces sí, el nearshoring se ha frenado bastante.
Yo no digo que esté muerto tampoco. Creo que en la medida que se reduzca la incertidumbre, vamos a reactivar el nearshoring. Y para eso, pues la negociación que tiene que hacer el gobierno mexicano con su contraparte Estados Unidos para volver a crear las condiciones adecuadas que los hagan ser atractivos para las inversiones del nearshoring. Bastante interesante. Y muchas creen que el nearshoring únicamente es costo laboral, pero actualmente intervienen varios factores como la certidumbre jurídica, la infraestructura, las reglas comerciales. ¿Tú cómo ves el tema de las reglas comerciales para el nearshoring? Mira, estuve a principios de año en una empresa alemana establecida aquí, equipo de compras en una reunión interna. Y ahí el CEO se conectó y les dijo, o sea, digamos, el tema de la localización de proveedores ocupaba un 10º, 12º lugar. Lo pasaron como al 2º o 3er lugar. ¿Ok? Y les dijo, tenemos que localizar la proveeduría en México, especialmente lo que viene de China. Y les daba plazos, ¿no? Tiene que ser rápido. Por los riesgos geopolíticos, ¿no? Que este es un riesgo geopolítico, lo que hemos vivido. Que nos hayan puesto una arancel del 25%, porque el presidente así de Estados Unidos lo decidió. ¿Cómo reduces el riesgo geopolítico? Si mi proveedor está aquí, es mucho menos el riesgo. Si mi proveedor está del otro lado del mundo, pues hay un gran riesgo, ¿no? Bastante interesante. Hablando de las reglas de cumplimiento de origen, es uno de los temas sensibles del TEMEC. ¿Qué impacto tendría para la industria automotriz lo más restrictivo que viene con las reglas de origen? Bueno, a muchos han dicho, oye, pues que sigan las reglas como están. Ya de por sí eran las reglas más exigentes del mundo, ¿no? Pero parece que las quieren poner todavía más exigentes, que sea 85%. Y que haya un contenido estadounidense. Entonces eso ya no es un tratado de libre comercio. Llámale de otra forma, no tiene nada que ver con el libre comercio. Pero una de las partes está poniendo condiciones que no lo hace libre. Lo que va a provocar es que va a encarecer todo, ¿no? Y al final el consumidor norteamericano pues va a pagar más, por ejemplo, por un auto que lo que pagaba antes. Entonces, yo creo que va por ahí el tema, ¿no? ¿Crees que la digitalización y la trazabilidad en el tema de las reglas de origen y del comercio exterior están jugando un papel muy importante? Sí, ahora es más fácil darle seguimiento de dónde vienen las cosas, ¿no? Por la inteligencia artificial y con tantos controles que tanto Estados Unidos como México iban poniendo a las importaciones. Antes eran más o menos, bueno, no digo que más o menos fácil, pero las empresas lo hacían. Se salían un poco con la suya, maquillando datos o lo que sea. Pues ahora con la inteligencia artificial tú le puedes dar tracking a la mercancía que importas y poder saber exactamente de dónde viene. Antes comprabas algo en Estados Unidos, te decían que era americano, pero ya sabías que venía de China. Ese tipo de cosas, de ahí herramientas para quitarlo, ¿no? Para no entrar en esos riesgos. Bastante interesante. Fíjate que desde DFI Innovación Legal precisamente estamos observando el cumplimiento documental y vimos que dejó de ser una obligación aduanera y se convirtió en una estrategia, una parte estratégica de la competitividad. Manuel, además del TEMEC, la industria, ¿qué otro cambio enorme presentó la industria automotriz? Y el cambio tecnológico. Estamos sufriendo el cambio del vehículo, el coche, el más fuerte en 100 años. Entonces, porque a veces hemos hablado de electromovilidad, pero también está el vehículo autónomo y está todas estas variedades que están empezando a salir del vehículo de carga autónomo y de hidrógeno. O sea, hay un cambio tecnológico muy fuerte en la industria. Obviamente toda esta temática de comercio exterior, aranceles, reglas, etcétera, hace compleja la industria. Bueno, además añádele el cambio tecnológico. Es lo que ha hecho que las empresas estén paralizadas. ¿Qué oportunidades visualizas en Nuevo León en baterías, semiconductores y componentes de valor agregado?
Yo creo que hay en baterías componentes de valor agregado, pues los hay, ¿no? Pero yo creo que el reto está en la batería y en los electrónicos, que desgraciadamente se requieren inversiones muy, muy grandes, que no sé si aquí alguien las vaya a hacer, ¿no? Se habla mucho de semiconductores, pero es carísimo poner una fábrica de semiconductores. Tendrías que poner, no sé, para unos muy sencillos, $10,000 millones. Dime quién va a venir a invertir eso en México. Y el tema de las baterías un poco igual, ¿no? Porque hace falta crear toda la cadena de materiales raros, etcétera, que otros. No digo que no se pueda hacer, pero que va a ser más complicado, ¿no? Pero que sí veo más factible hacer baterías que hacer semiconductores. Lo que sí creo es que si en Estados Unidos están haciendo semiconductores en mayor escala, ahora sí podemos hacer electrónica en México. No solo ser ensambladores, que lo hecho en los 40, 50 años, sino hacer aquí los componentes electrónicos. Eso sí, quizás todavía no estemos preparados para semiconductores, y preparados que haya alguien dispuesto a poner cantidades de décimas de docenas de millones de dólares. No lo hay. Pero sí que en Estados Unidos los hay. Entonces sí podemos nosotros, digamos, aguas arriba de la producción de electrónicos, integrar más producción en México. Pues yo veo que eso es factible, es más valor agregado y es dejar de depender, sobre todo de Asia. Interesante, está interesante lo que implementas. Manuel, seguramente muchas personas que nos están viendo son directores, gerentes de comercio exterior, operadores o de cadena de suministro. Me gustaría cerrar con algunas recomendaciones muy prácticas. Si tú fueras director de una empresa exportadora automotriz, ¿qué acciones comenzarías a tomar el día de hoy? Bueno, habría que ver cómo están sus procesos. Yo esperaría que los procesos estén muy afinados. Lo hemos comentado aquí al inicio, todos los procesos de comercio exterior ahí tienen que estar muy, muy, muy limpios, ¿no? Porque no te puedes permitir retrasar los envíos a tus clientes por temas de trámites. Obviamente el tema de integración de proveeduría local, de creer más en las empresas locales. Hay muy buenas empresas locales, hay que buscarlas, que queden saborearlas. Y luego pues seguirnos preparando. O sea, que hemos vivido muchos años en una industria como muy, pues que crecía de una manera o que cambiaba de manera orgánica poco a poco. Ahorita hay un cambio disruptivo y tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas, tanto la manufactura como el desarrollo del producto. ¿Qué papel consideras que juega el compliance aduanero fiscal en el comercio exterior en este entorno actualmente? No, es fundamental, ¿no? Porque, o sea, tienes controles en México y tienes controles en Estados Unidos, ¿no? Y como por ejemplo en el industria automotriz vinimos del just in time, ¿no? Pues no podemos arriesgar a que las piezas, las partes se queden atoradas en la aduana por no cumplir lo que es. Sí sé que hay reglas sobre reglas, pero pues hay que actualizarse, ¿no? Hay que actualizar internamente en las empresas ese control. Incluso usar más la IA para facilitar el control aduanero de estas plantas, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ahí está el reto, la oportunidad. Y si lo sabemos hacer, el día de mañana eso incluso puede jugar a nuestro favor. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las certificaciones como ACTPAD y IVAIEX cobran mayor relevancia en estos momentos de incertidumbre. Yo creo que está el reto siempre de las devoluciones de los IVAs y que tengas o no en tu papelería y que el gobierno también sea un poco más consciente de la importancia que tiene esto para las empresas, para financiarse. Entonces es importante tener las cosas bien en control para que el día de mañana no haya algún reclamo. También sabemos que la exigencia del gobierno americano es demostrar que lo que tú dices que es TEME realmente no sea, para que no pagues aranceles. Entonces, si alguien quiere colar por ahí piezas chinas que pintan México, es decir, que son mexicanas, tarde o temprano sí, alguien se va a dar cuenta, ¿no? Y pueden venir cierres de planta y grandes multas. Entonces,
Por eso es importantísimo compliance. Y totalmente de acuerdo. Y fíjate que yo veo que las certificaciones de la OEA, CITIPAD y GIAITS ya no representan únicamente un reconocimiento, creo que se convierten en herramientas que fortalecen la resiliencia de las empresas frente a esos escenarios de incertidumbre. ¿Cuál consideras tú que es el escenario más probable tras la revisión del TNEC? Necesitamos una bolita más. Yo no sé, yo quiero ser optimista y que por lo menos quede como estaba, ¿no? Ese sería como la carta Santa Claus el día de hoy. Que no se meta un contenido específicamente de Estados Unidos. Creo que eso alteraría el mercado, ¿no? Y que tarde o temprano podamos, regresar a las condiciones, pues, no estarlo revisando cada año, ¿no? Sino que ya quede, eso le puede dar mucha certidumbre y volver a traer inversión a la región, tanto a México como a Estados Unidos. Totalmente de acuerdo contigo. Finalmente, ¿cómo visualizas el sector automotriz en los próximos 5 años? Lo veo con muchos cambios. Yo creo que van a entrar plenamente las empresas chinas. Van a hacer un cambio disruptivo. Va a haber más de una marca tradicional que no va a poder continuar. Veo a México con la oportunidad también de volverse un hub de manufactura de coches de gasolina, porque en otros países pues están echando fuera. Creo que México puede captar esa inversión, además de que crezca una industria del eléctrico, ¿no? Como esta semana se anunció el comienzo de producción del coche eléctrico de Kia, aquí en Pesquería, ¿no? O sea, sí empezar a movernos en el tema del eléctrico, pero aprovechar la oportunidad de que hay países desarrollados que ya no quieren hacer coches de gasolina. Pues nos hacemos aquí. Porque en el mundo va a seguir habiendo mucha necesidad de coches de gasolina. Todavía estoy de acuerdo contigo en eso. Yo traigo un coche de gasolina y yo no pienso dejarlo en un futuro próximo. Manuel, ha sido una conversación realmente enriquecedora. Nos has compartido una visión muy clara de los retos que enfrenta la industria automotriz, pero también sobre las oportunidades que siguen existiendo en México. Si tuvieras que resumir en una sola frase, ¿qué debe hacer hoy una empresa automotriz para prepararse ante el escenario del TMEC? ¿Cuál sería? Tiene que ser resiliente y tener visión de futuro. Perfecto. Manuel, muchas gracias por compartir tu experiencia y acompañarnos en este episodio del podcast de Conversaciones de Blindaje Empresarial en DG Innovación Legal. Gracias también a las personas que nos siguieron. Si este contenido fue de utilidad, los invitamos a compartirlo y seguir las redes sociales de DG Innovación Legal, donde continuamos difundiendo información especializada sobre comercio exterior, compliance, logística y transformación empresarial. Soy José Luis García Borroya Regueira y fue un gusto acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Innovación legal. Legal, finanzas y consultoría.